Alconada Mon, un honor tenerte aquí en Comodoro Rivadavia en el marco del relanzamiento de nuestro portal de noticias de ADN Sur. Hugo Alconada Mon es prosecretario general de redacción de Diario La Nación, autor de numerosos libros de investigación periodística. Ha investigado esencialmente el andamiaje de corrupción, los sótanos del Estado, podríamos decir, aquí en la Argentina. Así que bueno, bienvenido y muchas gracias por estar aquí en Comodoro Rivadavia. Al revés, muchísimas gracias por la invitación, es un verdadero placer estar aquí. Bien, y la primera pregunta tiene que ver con tus investigaciones, justamente, ¿es la corrupción un factor o tiene un andamiaje que repite actores en la Argentina? ¿O son hechos aislados? O sea, vos investigaste hechos muy puntuales, investigaste el caso Chicone, investigaste las valijas de Antonini, investigaste rutas de lavado, por citar algunos de tus últimos trabajos. A los empresarios patagónicos. ¿Hay actores comunes? ¿Son hechos aislados? ¿Cómo se comporta la corrupción en la Argentina? No son hechos aislados. La corrupción es un factor necesario del sistema, no solamente político argentino, del sistema argentino. ¿Y por qué te digo esto? Porque primero, es bueno el punto, hay nombres que se repiten y estos nombres a su vez son necesarios también para que el engranaje del sistema funcione. ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, ¿cuánto vale hoy una campaña electoral en la Argentina? Oficialmente, 250 millones de pesos, ¿sí? Oficialmente, esto es lo que cada uno de los candidatos presidenciales declaran. En la práctica, de verdad, cuando hablas a puertas cerradas, una campaña hoy en la Argentina que más o menos te den probabilidades de llegar a la presidencia vale 1.000 millones de pesos. Una verdadera, en serio, que te pueda llegar a depositar en la Casa Rosada vale 1.500 millones de pesos. Hay que juntarlos, ¿eh? ¿Y cómo los vas a juntar? ¿Con bingos? No, tenés que salir a juntarla. Y entonces eso implica ya una dinámica relacional con empresarios distinta de la que podés expresar en público. Y ahí es donde empiezan a aparecer, Ana, algunos de los nombres paradigmáticos de las últimas décadas. Porque esto, también hay que clarificarlo, esto excede al kirchnerismo o excede al gobierno actual de Mauricio Macri. Esto es algo ya recurrente de todos los años y empezás a observar que los nombres se repiten, las prácticas se repiten y que en definitiva lo que estamos empezando a ver es que los vicios se repiten. Los nombres cambian a veces, los vicios se repiten. Bien, ¿qué pasa o qué rol tiene el Poder Judicial puntualmente en este andamiaje de corrupción, ¿no? Que vos decís que es algo sistemático, que se repite? En definitiva, ¿qué rol ocupa? ¿Omite involucrarse? ¿Hay connivencia de parte del Poder Judicial? Lo que tenés es que hay un chiste que circula por internet que es cómo está un juez frente a un acusado y le dice ¿cómo se declara? ¿Culpable o inocente? Y el muchacho mira así y se empieza a sonreír, me declaro impune. Y entonces hoy el Poder Judicial lo que se observa es que es una de las grandes falencias precisamente del sistema argentino. O sea, es parte de esta estructura. Sí, y te lo digo bien claro. Hay un muy buen estudio que se hizo en Argentina que analizó los 750 casos de corrupción más grandes de la historia argentina en el ciclo que va de 1982 a 2007. Es decir, que esto otra vez excede el kirchnerismo. Te estamos hablando el final de la dictadura, Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, primer Kirchner. 750 casos de corrupción. Desfalco estimado de 14.000 millones de dólares. ¿Sabes cuántas de todos los imputados terminaron con una condena? El 3%. El resto se terminó. La inmensa mayoría de esos casos cerró por prescripción. No se recuperaron fondos. Entre 1982 y 2007, ¿cuál fue la figura, el funcionario público de más alto rango que terminó condenada? Una secretaria de Estado, María Julia Sogaray. Nadie más. Entonces, si vos tenés que solo el 3% de los acusados, en casos públicos, evidentes, groseros, solo el 3% termina desfilando y realmente en problemas judiciales, el problema está fallando, ahí es el sistema judicial. O te lo digo de otro modo. Cada año en los Estados Unidos, son estadísticas oficiales, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presenta cargos criminales contra 18.000 personas.
Al cabo de un año, el 90% tiene condena. El 95% de ese 90% es porque incluso llegó a un acuerdo con el fiscal en el cual dice, mira, prefiero arreglar una pena, prefiero que en vez de darme 6 años de prisión y desfilar por tribunales 15 años y gastar $1 millón en abogados, prefiero, ya me siento con vos, acuerdo, bajámelo de 6 años a 3 años y yo te entrego a otra persona más. Ahora, entonces vos tenés, mientras que en los Estados Unidos el 90% al cabo de un año termina condenado, en la Argentina tenés el 3%, ¿y sabés cuál es el tiempo promedio de investigación en las causas de corrupción? 14 años. ¿Y sabés cómo suelen terminar? O sea, prescriben. Prescriben. Claro. Entonces te muestra eso, que el Poder Judicial es parte del problema, no de la solución. Bien, ¿qué falla en la Argentina? ¿Fallan los políticos? ¿Falla la sociedad civil? ¿Cuál es tu lectura después de tantos años de investigaciones sobre la hechos de sociedad. corrupción? La sociedad. O sea, somos tolerantes a los hechos de corrupción, en Y definitiva. además esta dinámica que ellos es una verdad pero grullo, pero es real. O sea, los políticos que salieron de un repollo, no, somos nosotros. Nuestra sociedad alienta esto, nuestra sociedad es la que te dice, la que alienta, promueve, premia la corrupción. Nuestra sociedad es la que después, cuando ve un gran empresario que se enriqueció y no sabes cómo se enriqueció, quiere tomar un café con él. Y si después tenés un político que está de moda, aunque vos sepas que es un truán, la gente se acerca y lo saluda. Aunque es un truán, y saben que es un truán. De hecho, a ver, vamos de otro modo. Vos tenías que Carlos Menem, mientras que la economía marchaba bien, era, ¿te acordás la expresión, Ana? Rubio, de ojos celestes, y según Gino Bogani, uno de los 5 hombres más elegantes del planeta, Menem. Ahora, pasamos de decir que era rubio de ojos celestes y uno de los hombres más elegantes del planeta a, cuando la economía empezó a funcionar mal, que era un turco negro delincuente, forajido, y que yo no lo voté. Y lo mismo ocurre con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ahora hay muchos en la sociedad que se rasgan las vestiduras, pero de la misma sociedad que le dio el 54% de los votos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No quiero centrarme en tal o cual político o tal o cual partido, porque esto va a una sociedad que te está mostrando que aquí hay algo de fondo. Y otra vez, vamos a un efecto comparativo. ¿Cuál es el punto de quiebre para este tipo de situaciones? La sociedad cuando reacciona. Cuando la sociedad italiana dijo basta, pudo realmente avanzar el manipulite. Y ahora está el caso de Brasil, por ejemplo. Y cuando la sociedad brasileña de repente te dice basta, esa es una señal para que los jueces y fiscales puedan investigar sin temor. Sí, Dicho de otro modo también, si vos tenés que de manera recurrente, Ana, cada vez que un juez o un fiscal en la Argentina intenta investigar, lo apartan, hay un problema sistémico. Lo apartaron a Campagnoli y por poco lo echan, porque reaccionó la sociedad civil, no lo pudieron echar. Cuando intentó avanzar sobre el teniente general Milani, allá un fiscal en Tucumán, también lo apartaron. Cuando Rivo lo intentó avanzar sobre Vudú, por el caso Chicone, también lo apartaron. Entonces, y te estoy dando 3 ejemplos, pero hay multiplicidad de ejemplos en la misma línea. Si la sociedad no se involucra, vamos a seguir repitiendo los mismos problemas. Bien, y además son casos en los que se está juzgando a políticos mientras están ejerciendo el poder, el caso de Brasil, cosa que nunca ha pasado en la Argentina tampoco, ¿no? En efecto. De hecho, una de las frases que para mí fue más sintomáticas de eso era cuando yo estaba avanzando sobre una investigación, le pregunto al juez qué va a hacer y el juez, que ya tenía confianza conmigo, me dice, no, voy a esperar. ¿Cuánto tiempo? Y me hizo así y unos 2 años. Le digo, ¿perdón? Dice, no, cuando se termine este gobierno. Claro. Le digo, no, pará. ¿Cómo? Vos tenés que hacer la investigación ahora. Dice, Hugo, si yo intento hacer la investigación ahora, ¿qué me va a pasar? Y probablemente te metan una denuncia. ¿Y qué va a pasar? Que termines en el Consejo de la Magistratura. ¿Y qué va a pasar? Y que mínimo o te apartan del caso o incluso te suspenden. ¿Y qué pasaría en ese caso? Y probablemente el otro que estuvo disputando con vos esta causa es Norberto Yarvide. Entonces después me mira y me dice, entonces vos qué querés, que yo avance ahora y la causa termine en 2 semanas en Ollarvide, o preferís que la aguante y que cuando sea el momento necesario y yo pueda realmente avanzar, avance. Te veo en 2 años. Claro. Grave, ¿no? Grave, es lo que es. Pero otra vez, aquí hay un sistema que te genera
este tipo de resultados. ¿Por qué? Porque los jueces y fiscales están metidos en un sistema controlado por un consejo de la magistratura politizado. Los políticos, a su vez, tienen que asumir reglas que, aunque no les gusten, las tienen que jugar, porque si no, no tienen dinero para las campañas electorales. Tenés empresarios que también están, muchos de ellos optan por este juego, porque ya se sienten más cómodos en este juego que en una verdadera competencia por ganar contratos y en una verdadera competencia de mercado. ¿Y qué quiero decirte con esto? Hay muchos empresarios que prefieren ya ahora arreglar con el político de turno, el funcionario de turno, y así me consigo el contrato, que realmente competir en el mercado y decir, bueno, vamos a pelear más, a ver quién tiene el mejor producto, quién tiene el producto más barato. Entonces, el sistema está armado de un modo que alienta este tipo de corrupción. Vamos a tu trabajo específico. ¿Cuál fue la investigación que más te impactó de todas las que desarrollaste hasta el momento? Uy, es difícil decirte eso, Ana, porque... Has hecho muchísimas, ¿no? Y desde la época de Menem, que estuve con el tema de las cuentas bancarias en Suiza, que logré que la justicia suiza admitiera en on the record oficialmente que Menem tenía cuentas allá, después acá no pasó nada. Recuerdo. De en eso en adelante, coimas en el Senado con De la Rúa, de hecho, Menem pidió mi cabeza al diario, De la Rúa pidió mi cabeza al diario, Duhalde también, y los Kirchner no. ¿Y eso? Quizá porque nunca metí los dedos en el enchufe. Nunca llegué realmente al fondo. Te falta llegar al punto que no realmente... lo sé. Y habrá que ver qué va a pasar con Mauricio Macri. Lo complique, ¿no? Bueno, era mi pregunta también, ¿no? Si te veías investigando al gobierno de Mauricio Macri. Sí. Lo que tenés es, a ver, cuando uno habla de luna de miel, ¿qué significa la luna de miel? Desde la perspectiva mía. ¿Sí? Después tenés distintas apreciaciones sobre qué es la luna de miel, según qué área toques. En investigaciones significa para mí lo siguiente. Es como cuando vos te compras un auto 0 kilómetros. Entonces, aunque sea un Fitito o una Ferrari, es un 0 kilómetros. Y vos vas a estar contento. Y te vas a subir a tu Fitito y vas a manejar con tu pareja. Vas a decir, vámonos a Radatili, qué lindo que anda el Fitito. Y vas manejando, feliz de la vida. Y por ahí, viste, el viento te tira para un lado, para el otro. Y vas a decir, pero qué agarre que tiene. Y vos estás feliz porque está nuevo y huele bien y se siente bien. Al cabo de los 1000 kilómetros ya hay una lucecita que empieza a andar mal y hay una rueda que te empieza a hacer ruido y en la radio que a veces que no te engancha. A los 20.000 kilómetros ya se te quemaron las bujías, ya una rueda se te cayó. A los 50.000 kilómetros se te cayeron las 4 ruedas, las 2 puertas, todo. Y ahí es donde vos decís, hey, este auto no era tan bueno. Bueno, no hay que llegar a los 50.000. Pero hay que dejar que cada gobierno ruede, parte de la luna de miel del encantamiento del 0 kilómetro, pero al mismo tiempo es cuando uno empieza a oler y a percibir y decir, guarda, acá hay unas luces amarillas. Esa rueda anda más o menos, esto anda más o menos. Entonces el gobierno de Macri comienza ahora a rodar y empiezan a surgir algunas luces amarillas. Ojo con el rol de Angelici como operador judicial. Ojo con algunas designaciones en la ex-CIDE, porque son por lo menos llamativas. Ojo porque, pero por ahora son solamente eso, es como decir, cuidado, acá hay algo que me parece que hay que verlo rodar. Bien, vamos a las investigaciones sobre el kirchnerismo, a enfocarnos ahí. ¿Fue ese gobierno más corrupto que otros? ¿Potenció un esquema de corrupción? Y la pregunta que sigue es sobre tu investigación con relación a empresarios patagónicos, ¿no? Así que están en escena desde el kirchnerismo. No eran empresarios que tuvieran relevancia a nivel nacional. El caso de Lázaro Báez, el caso de Cristóbal López. Pero bueno, la consulta es, ¿fue más corrupto que gobiernos anteriores? Y después, ¿cómo viste vos este resurgimiento de empresarios patagónicos, ¿no? Mira, lo que tenés es dos cosas. Uno, yo no sé cuál es más. Lo que sí es que fue corrupto. Porque es parte de un sistema. Y lo que también es interesante aquí es que la metodología cambió. ¿Y a qué voy con esto? Que por un lado, mientras que, por ejemplo, los gobiernos, el de Menem, por ejemplo, lo que te pedía era el porcentaje. Venía vos, empresario, y decías, voy a invertir, no sé, invertir 100 millones de dólares en esta autopista, y entonces yo voy a hacer tal y cual cosa, no sé cuánto, y lo que te decía el gobierno de Menem era, dame el 15%. De los 100 millones, vos tenías que dejar 15 millones de dólares ahí, y avanzar nomás con la autopista. La diferencia con el kirchnerismo es que el kirchnerismo te decía, dame el 15% de las acciones.
Entonces, vos invertí, pero el 15% de los dividendos que dé esta empresa durante los próximos 20 años es mío. Número uno. Número dos, durante el menemismo lo que te decían era, dame el 15% y llegado el caso, venía un valijero y se lo entregaba a otro emisario que finalmente llegaba el dinero al funcionario de turno. Con el kirchnerismo no, te filmaban en el momento en el cual vos tenías que entregar lo que tuvieras que entregar, las acciones, el dinero o lo que fuere, y tenía que venir el presidente de la compañía. ¿Para qué? Para que si caigo yo, caes vos. Así que ni vos vas a estar interesada en hablar, ni yo voy a estar interesado en hablar. Es la omertá, el pacto de silencio. Y esto pasó una y otra vez. Nosotros sabemos de CEOs desfilando para entregar y ser filmados. Y ellos sabían que estaban siendo filmados. Y luego, lo otro interesante es la metodología en esta línea del ser parte, ser accionista. Es el motivo por el cual mi libro ahora, el último, se llama La Piñata. ¿Y por qué se llama La Piñata? Es un paralelismo con lo que ocurrió en Nicaragua. Muy breve es lo siguiente, Ana. En Nicaragua, cuando el sandinismo estaba en el poder y convoca elecciones, creyeron que iban a ganar. Perdieron frente a Violeta Chamorro. Y organizan desde entonces lo que en Nicaragua se llama La Piñata. De hecho, vos googlealo. Invito a los que nos están viendo ahora que googleen, pongan La Piñata Nicaragua, Daniel Ortega, y lo van a encontrar, porque esto es algo que se sabe. ¿Qué hizo Daniel Ortega? Convocó a 15 lugartenientes y les dijo, básicamente, tomá 50 millones, 50 millones, 50 millones, 50 millones, se repartieron el botín. Pero no era para llevárselo a su casa, es decir, vos vas a comprar estaciones de servicio, vos vas a comprar cines, vos vas a comprar restaurantes, vos vas a comprar fábricas, vos vas a comprar campo, vos vas a comprar... ¿Para qué? Para que con ese dinero, por un lado, convertirse en parte del poder permanente, primero. Segundo, tener fondos para que poder financiar sus próximas campañas electorales. O, por ejemplo, hay que coimear a un juez, dame 1 millón, 1 millón, 1 millón, 1 millón. Y poder tener dinero. Esto es algo que es oficial. De hecho, la Procuración General de la República de Nicaragua hizo un cálculo de cuánto costó esta piñata. Según el procurador, de manera oficial, la piñata nicaragüense costó 1.300 millones de dólares. ¿Sabe cuánto era el PBI de Nicaragua en ese momento? Lo mismo. Claro, se comieron todo el PBI de todo un país de todo un año. El propio, para que te das una idea de la locura, Daniel Ortega lo defiende incluso en entrevistas. Que hay una entrevista, por ejemplo, de Miguel Bonazo en Página 2 a Daniel Ortega, sobre la cual le pregunta a Daniel Ortega sobre la piñata nicaragüense, y no es que Daniel Ortega dice, no, qué horror, ¿cómo me puedes preguntar eso? Es mentira. No, te dice, no, sí, es cierto, pero tuvimos que hacerlo porque, pero te lo explica. Bueno, ese paralelismo con Argentina. Lo que quería Néstor Kirchner, por la positiva, era una burguesía nacional. Él comparaba con Brasil, decía, en Brasil, yo hablaba con Néstor, en Brasil hay un grupo de empresarios compenetrados con los intereses del país. Si tienen que vender sus activos, se los venden a otros brasileños, no se los venden a un japonés y después se van de prostitutas a Punta del Este con el dinero que recaudaron. No, se quedan en Brasil y trabajan en Brasil. Tenemos que recrear la burguesía nacional, me lo decía a mí. Ahora, eso por la positiva. Por la negativa, lo que hicieron fue un capitalismo de amigos. Ahora, este capitalismo de amigos incluyó a empresarios de la Patagonia. En tus investigaciones, ¿ves igual a Cristóbal López que a Lázaro Báez? ¿Ves diferencias? Sí. ¿Qué ves? Mirá, a ver, por nombrar dos que son emblemáticos y muy conocidos aquí en el sur, lo que podés ver allí, otra vez como metodología, es Rudy Ulloa era el cadete. Y Rudy Ulloa pasó de ser el cadete del estudio jurídico de Néstor Kirchner y de ponerse un canasto con sándwiches de miga de la Galleguense, que es una pequeña fábrica de sándwiches de miga, fábrica, ni siquiera una fábrica, es un local que tendrá este tamaño de esta sala. Y él se ponía el canasto con los sándwiches de miga y salía a vender los sándwiches de miga como vendedor ambulante por los ministerios provinciales de Santa Cruz. Y pasó de vender sanguchitos de miga a ofrecerle 350 millones de dólares a los españoles para comprar Telefe. La operación se paró cuando los españoles dijeron, ¿y de dónde vas a sacar el dinero? ¿Cuál es el origen de esos 350 millones de dólares? Y ahí se frenó.
Eso es Rudy. Lázaro, el socio. Pero el socio entendido como el amigo. Y si querés, el presunto testaferro. Néstor, otra vez, lo que te decían sus amigos, yo hablaba con muchos de su entorno, y te decía que, por ejemplo, Néstor decía, uy, hoy es jueves, mañana viernes volvemos a Río Gallegos, Lázaro, vamos a la casa, hacemos un corderito, uy, vamos a verlo a Lázaro. Te hablaba como cuando uno habla de un amigo al que va a reencontrar, ¿sí? Otra vez, Lázaro Báez pasó de manejar un Ford Falcon destartalado y ser empleado de un banco público de la provincia de Santa Cruz a manejar solo en obra pública, en vialidad en la provincia de Santa Cruz, por 12.000 millones de pesos. Se quedó con el 80% de todos los fondos que vino desde Vialidad Nacional para obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Y lo hizo con una empresa que se llama Austral Construcciones, que se constituyó 8 días antes que Néstor Kirchner entrara a la Casa Rosada. Esto es Lázaro. Y, en cambio, Cristóbal López, nuestra hipótesis de trabajo, que es una suerte de socio, que es una suerte de, no te digo par, pero es uno de estos empresarios que tuvo un ida y vuelta con el presidente, Néstor Kirchner, en el cual mutuamente se beneficiaron. El propio Cristóbal López a mí me ha dicho, él me ha dicho a mí, yo no soy testaferro de Néstor Kirchner, y eso sos injusto al CONADA de decir que yo soy palo blanco de él. Ahora, agregó, yo me beneficié de esa creencia. Entonces yo entraba a las reuniones y decía, lindo traje, dame el cinturón, dame el traje. Y entonces quien estaba hablando conmigo, me dice Cristóbal, no sabe si quien le está pidiendo el traje es Cristóbal López o Néstor Kirchner. Entonces se queda callado Cristóbal, se sonríe y dice, mínimo de la reunión me iba con el cinturón. Entonces, allí ves una dinámica relacional en la cual empieza a combinarse con algo más. Cuando vos ves que hay prácticas y metodologías que se repiten, Ana, es porque hay algo de fondo. Entonces vos tenés, en un momento dado, de repente los empresarios más cercanos al kirchnerismo empezaron a comprar medios de comunicación. Todos al mismo tiempo. Cristóbal López compra los de Haddad. Tenés después otros avanzando como Spolsky. Rudy Ulloa tratando de comprar Telefe. Entonces, ahí hay algo raro. Al mismo tiempo vos tenés, avanzan al mismo tiempo sobre petroleras. Entonces vos tenés Ernesto Gutiérrez, al cual sus pares empresarios, ¿sabés cómo le decían? Ernestor. Tenés a él golpeando la puerta, primero de eso, quiero comprar eso. Le dijeron que no. Tenés a Lázaro Báez tratando de comprar Shell, golpeó la puerta, le dijeron que no. Tenés a Cristóbal López creando oil combustibles y desarrollando oil combustible, con lo que ahora acaba de salir a la luz. 8.000 millones de pesos que le dejaron acumular en deuda fiscal, con la cual a su vez pudo apalancar el resto. El resto de sus empresas. Y el último dato, se sabe por supuesto que quien entró en YPF fue Eskenazi. Y que Eskenazi entra en una serie de facilidades sintomáticas. Y si te digo que el equipo de Cristóbal López me admite que antes que a Eskenazi, Néstor Kirchner le ofreció YPF a Cristóbal López, y no es que ellos se quedaron a nada, ellos rechazaron la oferta, ¿sabes por qué? Porque consideraron que hoy el combustible era tan chica que no podían meterse en YPF, que era imposible. Se quedan callados y uno de ellos me dice, claro, no sabíamos que nos iban a dar las facilidades que después le dieron a Eskenazi para entrar. Si no, no se hubiéramos metido. Hoy seríamos los dueños de YPF. ¿Cuánto tiempo te lleva una investigación? En tu libro La Piñata tenés, es un abecedario, ¿no? Para comentarle a aquellos que no, muy recomendable además para leer. Tenés un abecedario de la corrupción, si se quiere, ¿no? De la A a la Z, distintos nombres, creo que empezás con aerolíneas, explicando la compra de aviones, y después vas pasando además por nombres puntuales de empresarios. Yo quiero tomar como referencia tu trabajo como periodista investigador. ¿Cuánto tiempo te lleva un capítulo? ¿Cuántas entrevistas? ¿Sí? O sea, para llevarte a un plano más de tu trabajo cotidiano, mirá, que es algo que por ahí no se conoce. Hay investigaciones que son muy cortas. Sí. Puede tomarte un par de semanas. Tomo tu libro porque en realidad es un compendio de investigaciones. Y me hay investigaciones que son muy cortas y duran 2 semanas.
Hay investigaciones, por ejemplo, la más larga que llevo 7 años y todavía no publico una línea. ¿Es la de los dedos en el enchufe? Probablemente. Pero digamos, llevo 7 años, no publico una línea. La investigación sobre los hoteles de la presidenta tomó 4 años. La investigación sobre Cristóbal López con los 8.000 millones tomó 4 años. La investigación sobre Chicone tomó en total 3 años. O sea que va variando. Pero, por ejemplo, un capítulo del libro, uno en particular, ahora me estoy acordando, tomó 282 fuentes. ¿Pero por qué? Porque primero hay algunos nombres que se repiten, ¿sí? Hay algunas fuentes que se repiten, esto que vos decías antes, hay una metodología de trabajo, los nombres que se empiezan a repetir y demás. Y después también es una construcción como de piezas de rompecabezas, ¿no? Entonces hay rompecabezas que son más fáciles de armar, hay rompecabezas que son más difíciles de armar y hay otros que siguen estando ahí, abiertos, que no lo podemos, el de 7 años. El de 7 años es un rompecabezas que nos falta la pieza clave. Bien. En ese rompecabezas, ¿hay piezas que se repiten en el gobierno de Macri? Sí. ¿Hay continuidad de en función de lo que... Sí. Empiezan a ver. Estos serán el fitito y empiezas a ver que empieza a hacer ruido acá, empieza a hacer ruido allá. Hay algún nombre que se repite, hay algún vicio que se repite, empiezan. Entonces, en el caso del kirchnerismo, vos tenés, por ejemplo, el mismo hombre que con Ricardo Jaime está siendo investigado ahora por las autoridades norteamericanas por el cobro de coimas en la compra de los aviones Embraer para aerolíneas argentinas, letra A de la piñata. Ese hombre se llama Manuel Vázquez. Sí. Ese mismo hombre aparece de la mano de Rudy Ulloa para comprar Telefe. Fue el intermediario entre los españoles y Rudy Ulloa para comprar Telefe. Y ese mismo muchacho se presenta en el caso Siemens de los años 90 como uno de los operadores. Se llama Manuel Vázquez. Él ya admite, por eso el libro, si querés, está desactualizado. ¿Por qué? Porque ya Ricardo Jaime y Manuel Vázquez admitieron por lo menos uno de los casos de corrupción que nosotros revelamos ahí. Ya se declaró culpable ante la justicia. Sí, sí. Entonces ahí tenés un caso, Manuel Vázquez. Aparece con Ricardo Jaime. Irrisoria, ¿no? Sí. Pero Manuel Vázquez, ya decís, aparece en Aerolíneas Argentinas, letra A, aparece de la mano de Ricardo Jaime, letra J, aparece con Rudy Ulloa, letra U. Entonces decís, 3 casos, el mismo jugador. Y ese mismo jugador estaba en los años 90 con Siemens. Del mismo modo vos tenés uno de los operadores paradigmáticos del kirchnerismo hacia el Poder Judicial, se llama Javier Fernández. Ese mismo señor empezó a convertirse en uno de los grandes armadores, operadores entre la justicia y el poder político durante el menemismo. Entonces estuvo durante el menemismo, durante el kirchnerismo, y Javier Fernández ahora ya se está reconfigurando y está empezando a tejer algunos lazos con el macrismo. El vínculo es Angelici, Javier Fernández, Richarte, Pirota. El mismo enlace que lleva de Casa Rosada a Comodoro Pi. Inevitable, Hugo, preguntarte si ves una salida, porque, digamos, contado, relatado de este modo, si hay alguna posibilidad, o sea, ¿qué tiene que pasar en la Argentina o qué quiebre tiene que ocurrir para salir de este sistema, ¿no? Vos planteaste muy bien, esto no es un problema de políticos que bajan de una nave espacial, sino que es un problema de la sociedad civil. Inevitable preguntarte si ves algún camino de salida, ¿no? Acabas de dar la respuesta, la sociedad civil. Si la sociedad se involucra, si nos involucramos, sí, si no, no. Es tan sencillo como eso. Una de las entrevistas, que a vos también te pasa, Ana, ¿cuál es una de las grandes ventajas que nosotros tenemos como periodistas? El que podés conocer gente increíble. ¿Viste? Esas cosas que decís, mira, me saqué el gusto, conocí a tal o cual persona, ¿no? Es una de las cosas lindas que tiene. Una de las entrevistas que yo creo que algún día le voy a contar a mis nietos, si Dios me regala eso, es la entrevista que yo le hice a Antonio Di Pietro, el fiscal del Mani Pulite, para que ubiquen lo que nos están viendo. La investigación del Mani Pulite estaba liderada por 3 grandes referentes. Eran el juez Falcone, lo mataron, otro juez que también mataron, y Antonio Di Pietro, que se tuvo que ir a vivir a otro país
con otra identidad durante 8 meses porque lo estaban buscando para matarlo, mientras que la clase política italiana le hizo 900, no es un número boleo, 900 denuncias para tratar de tumbarlo y no pudieron. Antonio Di Pietro lo que me contaba era que en ese contexto en el cual a él lo estaba buscando la mafia italiana para matarlo, los políticos italianos le metían denuncias, se tuvo que ir a vivir a otro país, a Falcone lo habían matado, venía horrible, Falcone muerto, Di Pietro muerto, horrible. Entonces, en ese contexto, él me decía, incluso teníamos en contra los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque en Italia, en ese momento, los 4 grandes canales de televisión abierta eran públicos. Y la clase política se la había repartido entre ellos. Entonces vos tenías 4 partidos liderando 4 canales de comunicación y como él avanzaba sobre la clase, lo fajaban de los 4 canales. Sí. Entonces ni siquiera tenía el apoyo de... Y la respuesta de él fue, la clave fue que la sociedad italiana dijo, basta. Entonces, ese empoderamiento social es lo que a él le dio la espalda para poder seguir avanzando. Que es lo mismo que pasa ahora en Brasil. Si frente a lo que hizo Dilma Rousseff, de mandarle un instrumento público para que Lula, si lo venían a arrestar, lo firmara y quedara automáticamente con fuero, eso es encubrimiento. Tan sencillo como eso. Si cuando eso se sabe, la sociedad brasileña le hubiera importado nada y se hubiera puesto a ver el partido de San Pablo contra Corinthians, la señal que le daban al sistema era de vale todo, acá sigan tranquilos, y el juez se hubiera sentido contra las cuerdas diciendo hasta acá llegué. Ahora, por el contrario, cuando vos lo ves que 3 millones de brasileños salieron y recorrieron la Avenida Paulista es como la 9 de julio, la gran avenida de San Pablo, ¿sí? Llenaron la Avenida Paulista. ¿Esa qué es? Una señal para ese juez de decir, mira, no estoy solo, y si llegan a tratar de tumbarme, acá se arma la de San Quintín. Bueno, esa reacción ciudadana es la que le permite a Brasil avanzar. Eso es lo que aquí falta. Bien, Hugo, un placer tenerte aquí en Comodoro Rivadavia en el relanzamiento de nuestro sitio. Un honor para ADN Sur y para los comodorenses que compartas este rato con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Adiós.